Buenas noches, bienvenidos a su programa Usted tiene derecho. Soy Jenny Vilcatoma y esto es Radio Exitosa. Iniciamos este programa con nuestro invitado, el profesor Marco Antonio Plaza Vidaurre, investigador de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Científica del Sur. ¿Qué debemos aprender el día de hoy? ¿Sabemos ahorrar? ¿Sabemos qué es el ahorro? ¿El peruano ahorra? ¿Tenemos la cultura del ahorro? ¿O es que el peruano puede ahorrar o en realidad no puede ahorrar? ¿Sabemos la diferencia que existe entre poder acceder a un crédito mediante una tarjeta de crédito? ¿Sabemos en qué consiste una tasa activa, una tasa pasiva? ¿Sabemos qué es una exoneración, qué es un impuesto, qué es el interés, qué es el ahorro? Yo creo que esa es una preocupación que todas las personas tenemos día a día. Lamentablemente, si no sabemos estos conceptos que son básicos y de los que siempre queremos no entender, lamentablemente vamos a terminar en deudas inmanejables, que lo que queríamos inicialmente, mejorar nuestras condiciones de vida, a los meses se termina convirtiendo en un caos. Yo creo que con mayor razón el día de hoy que hemos cobrado todas nuestras gratificaciones, debemos prestarle interés a estos temas. Bienvenido, profesor Marco Antonio Plaza. Buenas tardes. Buenas noches, un gusto estar buenas aquí noches, perdón. En Exitosa. Sí, es un tema apasionante. Nosotros, los profesores de economía, siempre hacemos referencia a los grandes clásicos que nos explicaron a través de sus escritos que el ahorro es fundamental en una sociedad para que la misma pueda efectuar inversiones. El ahorro básicamente a nivel macroeconómico se divide en ahorro privado y el ahorro del gobierno. Son los dos fundamentales para las inversiones. Pero este tema también llega a la familia, básicamente. Entonces, el ahorro vendría a ser un sacrificio del consumo para que en el futuro inmediato o de repente de acá a unos meses o años la persona pueda consumir más. Entonces, es más que todo una virtud, es una forma de vida, es una manera de pensar en que una familia, una persona tenga ese hábito, ese buen hábito de ahorrar. Y el caso contrario es endeudarse. Entonces, es un tema que hay que explicarlo con paciencia, porque deuda no significa que sea malo, ¿no? ni bueno, sino que la deuda puede ser buena siempre y cuando uno tenga la capacidad de pagarla a través de un planeamiento mensual, anual, de acuerdo a los ingresos que tiene cada uno, y máximo uno debe endeudarse de tal manera que debe pagar, a mi modo de ver, 15% como máximo, 18%, ¿no? Profesor Marco Antonio, ¿el peruano sabe ahorrar? Yo creo que sí, porque nosotros tenemos bastantes ahorros, dependiendo de los ingresos que tenga cada persona. Ahora, lo importante también es la forma de vida que tiene cada uno, ¿no? Hay personas que, lo que todos sabemos, si tú ganas más, gastas más también. Si tú ganas poco, pues puedes ahorrar. Lo importante es el hábito, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos una gran informalidad y muchas personas viven a nivel de subsistencia. Entonces, de ser así, prácticamente no tendría capacidad de ahorro. Esa es la verdad, ¿no? Como regla básica, ¿cuánto es lo máximo que una persona debe adeudarse mediante las tarjetas de crédito, por ejemplo? Sí, respecto del monto que gana. Claro, lo que pasa es que la tasa de interés es un poco complicada, ¿no? Vamos a una tienda, nos dicen una tasa que no es la verdadera. Felizmente que ya está normado por la Superintendencia de Bancos y Seguros que la tienda tiene que darnos la tasa de costo efectiva de interés, no porque tiene que incluir los costos administrativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te hace una tienda X que no decía el nombre y te cobra una tasa de 80%, ¿no? Al año, pero ¿qué hace? Lo dividen entre 12 y parece que la tasa es baja, te sale, le estamos cobrando 8%, entonces uno cree que es anual, pero de repente es mensual, ¿no? Entonces hay una serie de informaciones que uno no maneja. Pero, ¿cuál es la salida? La salida es que si yo, por ejemplo, gano 1.000 soles, yo decido pagar máximo de deuda 150 o 180 y tengo que tener disciplina. Si yo pido un préstamo y sé que voy a pagar ese monto, ya no me endeuda más. Si yo comienzo con una deuda pequeña, voy observando mi estado de cuenta, cuánto está avanzando, digamos, lo que tengo que pagar. Ahora, los estados de cuenta a veces normalmente viene un pago mínimo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Uno paga mínimo, pero abajo en el recibo sale en cuánto tiempo yo voy a pagar toda la deuda pagando el pago mínimo, haciendo el pago mínimo. Entonces el pago mínimo normalmente no reduce mucho la deuda, solamente paga intereses. Entonces se requiere, ¿no?, de disciplina y un poquito de conocimiento. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Pagar el monto del mes? No el monto mínimo. ¿Qué es lo que se recomienda? La recomendación es que la deuda sea corta. Por ejemplo, yo compro y pagarlo en 2-3 meses máximo. Como máximo. Claro, ¿por qué? Porque así pago menos intereses. Si yo me endeudo y pago a 2-3 años, entonces cada vez pago más y más y más y más. Y si yo pago el monto mínimo, entonces la deuda se alarga, entonces al final voy a pagar muchísimo. Entonces si yo, por ejemplo, me endeudo, yo gano 1.000 y me quiero dar en 300, 400, ¿lo puedo hacer?
pero lo pago en 3 meses. Y Como ahí máximo. Como máximo, y ahí salgo. O sea, O 6. los plazos, por ejemplo, de 24 meses no son recomendables, No son 48 recomendables, meses no son al menos recomendables. que uno tenga un buen ingreso y que sea fijo, sea estable el ingreso, ¿no? Ahí sí podría ser, pero con un plan. O sea, máximo un 20% de lo que uno gana. ¿Es conveniente retirar dinero en efectivo de las tarjetas de crédito? ¿Cuál es la diferencia del interés que cobran? Es muy alta, muy alta. Tengo entendido que es más de 60%. Es decir, no conviene sacar dinero de los cajeros. Eso no es bueno. Es mejor ir al banco a negociar un préstamo, ¿no? Pero no sacar el efectivo que te ofrece la tarjeta es de muy crédito. caro. O sea, uno puede hacerlo, pero es muy caro. ¿Cuál es la diferencia? Es altísima. Por ejemplo, la tasa de consumo normalmente están oscilando entre 40 y 44. Esas tasas pasan 60, 70%. ¿No? Profesor, y hay terminología que es necesario que la ciudadanía pueda entenderla de manera fácil, de manera ágil. ¿Qué es una exoneración? ¿A qué se refieren cuando nos hablan de las exoneraciones? Ese es el tema que estaba hablando en estos días, de que primero el Congreso no quería mantener la exoneración y ahora ya felizmente que la ha decidido, ¿no? Yo personalmente estoy de acuerdo con esa exoneración. La exoneración respecto a los... hay que tener cuidado. Se dice al ahorro, pero no es al ahorro, es a los intereses que genera el ahorro que uno tiene cuando deposita dinero en el banco. ¿No? Yo deposito, por ejemplo, tengo 1.000 soles, a mí me pagan el 5%, entonces de ese 5%, ¿no? Se le aplica un porcentaje, es decir, uno paga el impuesto al interés que gana por tener el dinero en un plazo determinado, ¿no? Y esa exoneración es beneficiosa ahora para los ciudadanos. Hay que verlo desde 2 puntos de vista. Si uno lo ve como un economista fiscalista que está preocupado en el gasto social, en el gasto público, entonces son ingresos que no va a tener el gobierno definitivamente, ¿no? Por ese lado. Pero por otro lado, a mi modo de ver, el poner un impuesto a un ahorro es contradictorio desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque para invertir tenemos que ahorrar. Entonces, si el gobierno quiere fomentar una política para invertir más, está castigando el ahorro. Entonces hay una contradicción de principio. Ahora, por otro lado, el impuesto es tan pequeñito que si nosotros tenemos un monto de 10.000 soles, 15.000 soles pequeño, no se siente realmente. Porque uno gana muy poco con la tasa pasiva. Uno, por ejemplo, le puede pagar a mí 4 o 5% al año. Antes de poder entrar a ese tema, ¿podríamos un poco más desarrollar en qué consiste la tasa activa, la tasa pasiva? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Claro, la tasa activa es la que me cobra el banco cuando me da un préstamo a mí, que son muy altas. Como te dije antes, son 44% que nos cobran al año, ¿no? La tasa pasiva es la que me paga a mí el banco por tener dinero depositado, que son muy bajas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si me cobra es más alto y si me van a pagar es más bajo? Porque es el negocio, es como un empresario, compra barato y vende caro, para que haya un margen. Entonces, ¿cuál es el margen del banco? Recibir dinero, ¿no?, de nosotros, prestarlo y cobrar una tasa, ¿correcto? Pero ese dinero que está depositado, que el banco lo usa para prestar, le paga al que depositó un monto. Ese vendría a ser su costo, por decir, entre comillas. Y el ingreso que va a tener es la tasa que cobra a la persona que le prestan. Entonces ahí está el margen, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, todo el mundo me dice, ¿y por qué tanta diferencia entre la pasiva, que es la que me paga a mí el banco por tener dinero, y la activa, que es la que yo pago porque me presta? Es un tema de riesgo realmente. Es bien difícil de poder dar una definición. Estamos en una economía libre de mercado y cada banco pone las tasas que crea conveniente. Acá no se controlan las tasas. Sin embargo, nosotros podemos tener la decisión como consumidores de recurrir a un banco o no, o escoger otros bancos. ¿Pero qué lineamientos debemos tener presentes para aceptar o no aceptar ese tipo de pago que nos van a hacer? ¿Qué margen debemos tener en cuenta? ¿Cuándo debemos alertarnos y saber que es muy poco, y cuándo debemos darnos cuenta de que por lo menos nos conviene esa tasa que nos van a pagar? Realmente, si se trata de tasas, no conviene, a menos que sean a plazo fijo. Porque tenemos un depósito que es de ahorro, una cuenta de ahorros, que es la que usamos con los débitos, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de depósito que es a plazo fijo, que puede estar 1 año y más meses, ¿no? Entonces lo que conviene es tenerlos a plazo fijo, así como la CTS, para que vaya generando intereses. Eso sí conviene. El otro no genera nada de interés realmente. El que usamos para los débitos, para los pagos corrientes, no genera muy poco, menos de 1% al año. ¿Y con el plazo fijo sí genera? Con el plazo fijo sí, eso sí conviene el plazo fijo. Claro, es Perfecto. una buena opción. Sí. Bueno, esperamos sus llamadas para aprovechar la presencia del especialista y hacerle todas nuestras consultas, todos nuestros temores. Los teléfonos son 251-9422, 467-4499. Profesor,
¿Por qué es importante el tema de la exoneración de los impuestos a los intereses ganados por tener depósitos en los bancos? Sí, la exoneración, a mí me parece que el gobierno, como estamos en un ciclo un poco negativo, que la economía se ha desacelerado y vamos a crecer máximo 3%, la lectura que uno hace es que el gobierno, ¿no? El gobierno ejecutivo está dando señales para que haya un mayor gasto. Entonces, en ese sentido, ha mantenido, digamos, la exoneración de este impuesto. Ese por un lado. Pero yo, por otro lado, estoy de acuerdo, no por ese factor, sino estoy de acuerdo porque para mí, a mi modo de ver, es contradictorio que el ahorro tenga un impuesto, porque justamente el ahorro es el esfuerzo que hace una persona, sacrifica su consumo, tiene el dinero en el banco, gana un interés, ¿no? Ese dinero se usa para invertir, entonces los empresarios invierten, entonces hay una contradicción, pues. Si queremos fomentar la inversión, ¿cómo castigamos el ahorro? Entonces la economía se mueve por incentivos. Si yo deposito es porque voy a ganar dinero. Pero si voy a ganar dinero y me están cobrando un impuesto... Porque netamente representa el esfuerzo de cada persona, ¿no? Y sacrificio. El ahorro y la limitación de no acceder pues a vestimenta, comida, estudios. Y que encima todavía te vayan a cobrar un impuesto que muchas veces creo que muy pocas personas tenían conocimiento que eso se estaba dando, ¿no? No, los ingresos no mejoran. Sin embargo, las personas hacen todo tipo de esfuerzo para poder acceder a mejores condiciones, o simplemente se limitan, ¿no? En general, en absolutamente todo, con la esperanza de que estos ahorros le vayan a dar unas mejores condiciones de vida en el futuro, pero el gobierno te está descontando de esos ahorros que son el esfuerzo netamente de cada persona. El sacrificio de consumo presente para consumir más en el futuro. ¿Y por qué se dieron este tipo de impuestos? ¿En base a qué criterio? Si a todas luces resulta contradictorio. Es que la verdad es que los impuestos no tienen ni un criterio económico. Simplemente los impuestos existen porque el Estado y el gobierno necesitan recursos para administrar sus funciones, ¿no? Entonces el Estado es la institución encargada de proteger a la nación. Entonces, como el Estado no es productor, no es empresario, tiene que tener ingresos. ¿Cómo los tiene? Cobrando impuestos. Entonces los impuestos vendrían a ser una fiscalización del ingreso de las personas, es una transferencia. Por ejemplo, si el gobierno sube impuestos para gastar más, lo único que está haciendo es que los privados gasten menos. Entonces ellos creen que van a gastar más y van a reactivar la economía, pero al final, por otro lado, están haciendo que los privados consuman menos. Entonces sube por acá y baja por acá, es neutro. ¿Cuál es la realidad en otros países? ¿También se cobran estos? Bueno, sí, por ejemplo, el impuesto que para mí es escandaloso es el impuesto que da las ventas, ¿no? Que es 18%. Pero, por ejemplo, hay países que es más alto, en Chile es 19%, en Colombia parece que también es 18%. Es un poco alto en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es el impuesto debe ser más importante, el que el gobierno le cobra a las empresas por las utilidades y a nosotros que trabajamos en quinta y cuarta categoría, ¿no? Pero como ese monto no es muy alto, entonces usan otro impuesto que es el impuesto general a las ventas. Y en este país como nuestro, Sudamérica, es muy alto. Entonces, si tú vas sumando, pagas 18% IGB, de ahí estás pagando, si eres cuarta categoría, pagas 8%, o si eres quinta, pagas un 17%. Exitosa. Vas sumando, al final, al año pagas 30-40% de tu ingreso, va al gobierno, ¿no? Y al final, en un monto concreto, ¿cuánto es que se paga en los impuestos? Yo calculo un 30 mínimo. En mi caso, por ejemplo, yo he hecho un cálculo, para mí es 30-35% de todo mi ingreso en el año, en pago en impuestos. En impuestos. Sí, o sea, y tú haces tu cálculo, ¿cuántas cosas podrías hacer? Así es. O sea, mejor ni pensarlo, ¿no? Ahora, sería excelente siempre y cuando nosotros sepamos cómo se gasta ese dinero. O sea, nosotros, las personas, los ciudadanos, debemos ser fiscalizadores del gasto público. Entonces, resulta conveniente exonerar este impuesto. Yo creo que no solamente exonerar, sino anularlo. La exoneración... Porque lo que nosotros tenemos con la aprobación de esta ley es la exoneración hasta el 2018. 18, sí. Pero yo creo que todos los ciudadanos deberíamos tomar conciencia de este cobro que no podríamos llamarlo indebido, pero que sí sería abusivo, ¿no? Sí. Porque está dirigiéndose a reducir aquel dinero que el ciudadano gana con esfuerzo y que todavía resulta de muchas limitaciones en su vida diaria. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo debemos prepararnos nosotros para el 2018 para que ya esta norma sea eliminada definitivamente? Bueno, ese ya es el campo académico, el campo ideológico, convencer a la población que el ahorro es una virtud, el ahorro es una buena costumbre que hace que nosotros en el futuro tengamos más dinero para consumir o para vivir mejor. Entonces, convencer a los políticos, convencer, digamos, a las autoridades que el ahorro debe incentivarse, no se debe desincentivar.
Así es, finalmente... es al revés como se piensa. Claro, porque los ciudadanos, al saber que te van a cobrar un ahorro, fácilmente tienden a ahorrar pues en sus casas, ¿no? Y eso les genera un riesgo mayor. Sin embargo, no están pagando este impuesto, no se les está descontando este impuesto. Como usted dice, sería no se estaría claro, es un desincentivo, es al revés, porque la economía se mueve por incentivos. Así es. Nosotros actuamos, o sea, el ser humano actúa en base a incentivos. Yo actúo para ganar, para estar mejor, no para estar peor. Perfecto. ¿Qué tipo de depósitos existen, profesor? Básicamente tenemos... ¿Qué son y qué tipos existen? Los bancos son intermediarios, es decir, hay personas que tienen excedentes de liquidez, de dinero, y otros que tienen déficit de dinero, que son los empresarios que necesitan dinero para invertir. Entonces nosotros, las personas, depositan en los bancos y eso vendrían a ser las cuentas de ahorro. Hay otras cuentas que son a la vista, depósitos a la vista, ¿no? O cuentas corrientes que son para girar cheques. Y después está el otro tipo de depósito que es el depósito a plazo, que es el que es rentable, ¿no? Que te paga 4 o 5% al año en soles, ¿no? ¿Y cuáles son los mayores? Ya, eso es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, en soles y en dólares los mayores son a plazo, que son los que tienen un mayor porcentaje. Y los depósitos a la vista, que son para girar cheques, y los depósitos de ahorro, de cuentas de ahorro, son más o menos parecidos. ¡Exitosa! Son más o menos iguales, ¿no? Pero más fuerte es el de plazo. ¿Y quiénes ahorran más, las personas o las empresas? Es una buena pregunta. Acá tengo unos datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que dos tipos de depósitos, de personas y de empresas. Los depósitos de personas son 64% y los depósitos de empresas son 35%. Entonces nosotros los consumidores, ¿no? Digamos, la persona que no tiene, digamos, una empresa, ¿no? Somos los que más contribuimos al ahorro nacional y por lo tanto somos los que más contribuimos a la inversión. Entonces ese es un dato muy interesante, ¿no? Ahora, todo el ahorro total también se le llama el ahorro financiero. Los depósitos es un porcentaje. Por ejemplo, acá tengo el dato. De todo el ahorro financiero, los depósitos tienen el 55%, las AFP tienen el 36% y los fondos mutuos tienen apenas el 5%. Entonces los depósitos siguen siendo los más importantes, lo que nosotros ponemos en los bancos. Entonces hay que darle un tratamiento especial, o sea, no podemos verlo solamente como algo así superficial, ¿no? ¿Y por qué hay personas y empresas que prefieren ahorrar en dólares? Esa también es una muy buena pregunta. Es un tema largo de explicar, pero la economía está dolarizada desde la década del 80 por el fenómeno de la inflación. Todos recurrimos al dólar como un refugio, así como es el oro en otros países, acá es la dolarización. Sin embargo, la inflación ya se redujo. Bueno, aunque no estamos, digamos, si somos exigentes, no cumplimos la meta, que es 2%, estamos en 4%, o sea, estamos en doble, por si acaso, ¿no? Pero sí, claro, si comparamos la década del 80, que llegó hace 7.000, estamos excelentes, ¿no? Pero bueno, entonces, el tema es el siguiente: la valorización financiera significa de todos los depósitos, qué porcentaje están en dólares. Entonces, existe una relación entre la variación del tipo de cambio y la dolarización. Cuando el tipo de cambio bajó, la dolarización de los depósitos bajó muchísimo, porque no era muy rentable, digamos, tener los dólares en el banco. Ahora que el tipo de cambio está subiendo, ¿no? La dolarización de los depósitos también está subiendo, y la que más sube es la de a plazo, ¿no? Y acá tenemos unos datos interesantes. Por ejemplo, tenemos que de todos los depósitos de las personas, ¿no? Estas tienen el 40% en dólares. De todos los depósitos de las empresas tienen el 58% en dólares. Entonces, las empresas están más dolarizadas que las personas. Ahora, dentro de las cuentas podemos ver lo siguiente: las empresas tienen cuentas a plazo, el 80% está en dólares, y las personas tienen sus depósitos a plazo 38%. Entonces, las empresas tienen una valoración muy alta en lo que es depósitos a plazo. Por otro lado, los depósitos a la vista, que son para girar cheques, por ejemplo, en las empresas son la mitad, el 52%, y en las personas también 50% más o menos. Entonces también existe información de cómo están dolarizadas las personas y las empresas, y dependiendo de qué tipo de depósito, ¿no? ¡Exitosa! Profesor, el dólar está subiendo cada día más. Las deudas en dólares, ¿cómo deben ser afrontadas por las personas? Eso también es un tema muy espinoso. Lo que tenemos que hacer es evitar endeudarnos en dólares, definitivamente. Pero ¿y los que ya están endeudados en dólares? Lo que tienen que hacer es, apenas reciben su sueldo, comprar lo más rápido posible los dólares. No, si ganan en soles, ¿no? Así claro. Por ejemplo, los alquileres. Está de moda ahora alquilar ya en soles.
Uno negocia con el dueño de la casa y exige. ¿Por qué? Porque si tú alquilas en dólares, el dólar va a subir, entonces tu cuota mensualmente va a ir subiendo peligrosamente hasta hacerse inmanejable. Ya existe esa tendencia a negociar en soles. ¿Y hay alguna forma de cambiar las deudas también a soles? ¿Hay alguna modalidad, algún procedimiento en las instituciones bancarias? Bueno, se podría, habría que negociar, ¿no? con el representante del banco, ¿no? Para poder cambiar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los bancos siempre tienen un tipo de cambio más alto, ¿no? Entonces a ti, por ejemplo, comprar dólares en un banco te cuesta muy caro si lo comparas a comprarlo en la calle, ¿no? Claro. Entonces si tú quieres negociar lo puedes hacer, pero te va a salir muy caro. Tienes que estudiar el diferencial. O sea, tú tendrías que estudiar dos cosas. El diferencial de pasar de soles a dólares, te va a pagar muy poco por los dólares, y por otro lado, ¿cuánto estarías dejando de pagar si lo pasas a soles? Haces una comparación y tomas la decisión, ¿no? Hay personas que están optando últimamente por hacer que otros bancos compren deudas que ya han adquirido. ¿Conviene que un banco te compre las deudas que tienes? Por supuesto, si tú vas a una tienda y te compras ropa, por ejemplo, y te endeudas por 5.000 soles y te van a cobrar una tasa del 70-80% anual. Es altísima la tasa. Entonces viene un banco, te llama a tu casa y te dice, señor, usted, ya saben, tienen toda la información, usted tiene una deuda tanto. Nosotros podemos comprar la deuda de esta institución, pero usted solamente nos paga, por ejemplo, 18% o 15%. Entonces, de pagar 70-80% a la tienda X, esa deuda pasa al banco y el banco te cobra 18%. Entonces tú ganas un diferencial. Es recomendable, que otro banco nos cobre las deudas. Lo más recomendable realmente sería ir al banco, pedir un préstamo y con eso ya haces tus compras. No endeudarte en estas tiendas. No endeudarse con la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de estas tiendas, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo puedes hacer si tienes la habilidad. Por ejemplo, compras y al mes o a 2 meses pagas todo. Entonces ya tenemos como ideas claves que no podemos endeudarnos más allá del 20% de nuestro ingreso. Renta. Por ejemplo, si nosotros ganamos 1.000 soles. 1.000 soles. ¿Cuál es el monto máximo para que me pueda endeudar con las tarjetas de crédito? Yo recomiendo 180 soles máximo, 200, es bastante, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Sí, estamos mal acostumbrados, claro. En realidad. Es la quinta parte, es fuerte. Mucho, un monto mayor, ¿no? Así es. Si te endeudas máximo 3 meses. Si como máximo solamente 3 meses. Claro, ¿por qué? Porque pagas menos. No retirar efectivo tampoco de las tarjetas de crédito. No conviene, es muy alta la tasa. Y si ya hemos caído en ese error, es conveniente de que otro banco compre la deuda, sí. Por la diferencia sustancial en el pago de intereses. Claro. Perfecto. De esta manera vamos aprendiendo conceptos básicos para poder educarnos, aprender a ahorrar y sobre todo no cometer estos errores. Endeudarse con las tarjetas de crédito es peligroso. No debemos endeudarnos más del 20% del ingreso que tenemos. Recordemos, si nuestro ingreso es 1.000 soles, no podemos endeudarnos más de 200 soles. Y si ya hemos cometido el error de hacer ello, debemos procurar que otro banco nos compre la deuda para poder pagar un menor interés. Claro, lo que no debe ser 20% es el pago de deuda. O sea, por ejemplo, si yo gano 1.000 soles, me endeudo, mis pagos debe ser máximo de 200 soles. O sea, te puedes endeudar más, te puedes endeudar, por ejemplo, por 500, pero lo pagas en 3 meses. Te pagas 150 o 200, ¿no? O sea, que es el pago de la deuda. O sea, el monto de la deuda. El pago de la deuda, el pago. Porque, o sea, cuando tú te endeudas, tú tienes que pagar mensualmente. Así es. Ese pago tiene 2 partes. La deuda en sí, que se llama el capital, y el interés. Entonces yo me refiero a ese pago, no debe ser más del 20% de tu renta, para que no sacrifique tu calidad de vida. El problema está cuando tú comienzas a pagar la mitad de tu renta y pagas el 70%, colapsa. O sea, una economía personal y familiar también puede colapsar. Es como una empresa, puede quebrar. Entonces cada familia, cada persona también tiene que administrar su presupuesto. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con las consultas en Radio Exitosa 95.5 de la FM. Estamos con Marco Antonio Plaza, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Científica del Sur. Regresamos. Ya regresamos con la doctora Jenny Vilcatoma. Usted tiene derecho. En Exitosa ya vivimos la Navidad y el inicio de un nuevo año. Por eso deseamos de corazón que en estas fiestas estemos todos rodeados de la gente que realmente queremos.
y con la cual podamos pensar en el futuro. Que no exista niño peruano que pase hambre y frío, que podamos brindar calor y cariño a quienes más lo necesitan. Que estas fiestas sirvan para renovar nuestro compromiso por hacer un Perú cada vez más grande, más solidario y en el cual todos tengamos las mismas oportunidades. Que estas fiestas nos brinden la oportunidad de dar y compartir. Que en todos los hogares peruanos no falte un pan y alguien con quien compartirlo. Son los sinceros deseos de todos los que trabajamos en Exitosa para todos nuestros oyentes y lectores. ¡Feliz Navidad y un feliz Año Nuevo! Las 24 horas responde Radio Exitosa. Este 17 de diciembre vive una aventura de otra galaxia. Llega a los cines la película más esperada del año, Star Wars, El Despertar de la Fuerza. 17 de diciembre, solo en cines, también en 3D. Disfrútala con el mejor sonido en Cineplanet, Extreme Sound, Plaza San Miguel. Oscar, tengo una gran noticia. ¿Qué pasó, Silvio? Cuéntame. Ya puedes adquirir tu diario deportivo, La Calle. Sí, La Calle, el nuevo diario deportivo que estabas esperando, con toda la información nacional e internacional del fútbol y todas las disciplinas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo más importante? ¡Completamente gratis! Todos los días, tu diario deportivo, La Calle. Reclámalo gratis con tu diario Caribeña y tu diario Exitosa. Tú escuchas Radio Exitosa. El microinformativo de Exitosa. 7:03. El presidente del Congreso, Luis Iberico, hizo un llamado para que la campaña electoral con miras a los comicios generales del año 2016 se base en propuestas y no en insultos ni ofensas entre los distintos contenedores políticos. El presidente de la coalición de izquierda Únete, Gonzalo García Núñez, confirmó el apoyo a la candidatura de Verónica Mendoza del Frente Amplio a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2016. Fenómeno El Niño. Los trabajos de prevención por el fenómeno El Niño registran un avance del 80% en diferentes cuencas de la región Arequipa, informó el gerente de Agricultura, Mirko Avendaño. Ante la llegada del fenómeno El Niño, pobladores advierten el peligro de deslizamientos y huaicos en la carretera Andahuaylas-Ocobamba en la región Apurímac. Atención, conductores, en La Victoria el tránsito es intenso en la avenida Canadá, desde la avenida Palermo hasta la avenida del Aire con sentido a San Luis. Además, en Chorrillos hay dificultad para avanzar en la avenida Huaylas, desde la avenida Alameda Sur hasta la avenida Matelini rumbo al circuito de playas. 7:04. Las 24 horas responde Radio Exitosa. Continuamos con la doctora Jenny Vilcatoma. Usted tiene derecho. Buenas tardes, estamos con el invitado Marco Antonio Plaza Vidaurre, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Científica del Sur, conociendo conceptos básicos respecto al ahorro, respecto a los intereses, a las tasas. Nos han quedado como ideas claras, no endeudarnos más del 20% de nuestros ingresos con las tarjetas de crédito. Nos ha quedado como un mensaje claro, no retirar dinero de las tarjetas de crédito por los altos intereses. Asimismo, la buena noticia es la exoneración de los impuestos a los ahorros, lo importante que significa ello, toda vez que el ciudadano hace una serie de esfuerzos para poder ahorrar el dinero, se limita en muchas actividades, en sus condiciones de vida, en poder acceder a una mejor educación, a vestimenta, para precisamente asegurar su vida en el futuro y tener mejores condiciones de vida. Pero que tenemos que el Estado nos cobra un impuesto, el cual resulta abusivo por cuanto este dinero le pertenece al ciudadano, le pertenece a las personas y es el resultado de su esfuerzo. Profesor, ¿qué recomendaciones nos puede dar? El Banco Central de Reserva ha subido la tasa de interés. Sí, acá también hay un tema de análisis que se relaciona con la inflación. La meta que ha propuesto el Banco Central en los últimos años es que la inflación al año debe ser 2%. Y máximo debe ser 3%. O sea, el límite debe ser entre 1 y 3. Sin embargo, en los últimos años la inflación es 3%
inclusive llegó a ser hasta 6 en el año 2008, y este año ya se espera que sea aproximadamente 4.15%. Entonces eso significa que no solamente se cumple con la meta del 2%, sino que estamos por arriba del límite superior, que debe ser 3%. Entonces, cuando siempre discuto con mis alumnos, yo les digo, ¿por qué siempre estamos al límite superior? ¿Por qué la inflación no está en el límite inferior? Entonces, acá hay un problema ya inflacionario que para mí se está volviendo un poco crónico. Entonces, el Banco Central tiene un sistema que se llama la meta explícita de inflación, que cuando la inflación y las expectativas de inflación, que es muy importante, ¿qué son las expectativas de inflación? Es lo que espera el ciudadano, es la inflación que espera, dada la política monetaria. Entonces, cuando estas expectativas son mayores, ¿no?, que 3%, que el límite máximo, entonces el Banco Central se preocupa y sube la tasa de interés, que se le llama la tasa de interés de referencia. Entonces, esa tasa de interés de referencia normalmente es idéntica a la interbancaria, que es la que se prestan los bancos. Y esa tasa interbancaria es la que se comienza a difundir por todas las diferentes tasas, ¿no?, que son las tasas, por ejemplo, la corporativa, que es la que se le presta a las grandes empresas, la hipotecaria, ¿no?, que ya sabemos es cuando hay prestan para comprar casas. Después vienen las tasas de consumo, que son la tarjeta de crédito, después las tasas para créditos personales, y así. Entonces van derivando. O sea, la tasa de interés interbancaria es, digamos, la que da la señal, ¿no?, si la tasa debe subir o bajar. Entonces, la inflación es un problema muy importante, porque en la primera parte de tu entrevista hemos explicado todo sin considerar la inflación. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué la inflación? ¿Cómo afecta al ciudadano de a pie? ¿Cómo afecta a todos nosotros la inflación? Es algo técnico, dice la gente. Es algo que solamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática publica. No, te doy un ejemplo. Vamos a suponer que tú depositas en un banco y te paga 4% al año a plazo, ¿correcto? Entonces, la inflación es 4%, vamos a suponer. Entonces, existe una variable que se llama la tasa de interés real, que es la tasa que te paga a ti el banco. Tú le tienes que restar la inflación, porque tú vas a ganar más dinero, pero cuando vas a la tienda, las cosas van a costar más. Entonces, si a ti te pagan 4% y la inflación es 4%, entonces tu tasa real, la que tú vas a poder comprar, es 0. Entonces, por eso que la inflación es una variable, para mí, la más importante, para que haya estabilidad, digamos, en los negocios, ¿no? Entonces, esa es la preocupación del Banco Central. En este momento, el Banco Central subió la tasa. Si no se ha elevado los sueldos, no se han mejorado los sueldos, ¿en qué medida le afecta al ciudadano que el Banco Central de Reserva haya subido la tasa de interés? Ya, la lectura es la siguiente. ¿No debería ser coherente también que este tipo de alzas se den en cuanto mejoren las condiciones económicas también de las personas? Ya. Acá hay una contradicción típica en economía que se llama conflicto de objetivos. Mira, tenemos dos escenarios. La economía está creciendo poco, se ha desacelerado, o sea, la curva venía así, se ha achatado. Esa es la producción, el Producto Bruto Interno. Pero por otro lado tenemos inflación. Entonces, el Banco Central tiene un dilema. Dice, a ver, ¿qué debo hacer? ¿Debo bajar la tasa para que se reactive el consumo y la inversión y así crecemos más? Pero por otro lado dice, pero tenemos inflación. Entonces, ¿debo subir la tasa para frenar la inflación? Entonces es una decisión que tiene que tomar. Pero de acuerdo a su mandato constitucional, lo más importante es la inflación para el Banco Central. Entonces el Banco Central ha tomado una decisión adecuada. O sea, ha dejado de lado reactivar la economía, lo que se llama una política, digamos, de incentivo, de estimulación de la demanda agregada, ¿no? Ha dejado eso de lado y se ha ido por el lado de la inflación, porque ese es su objetivo. Entonces, como tú preguntas, ¿cómo afecta la inflación a una persona que gana poco, inclusive no le suben el sueldo? La respuesta te la doy, es bien sencilla. Cada vez gana menos, porque cada vez que va a la tienda, compra menos. Ahora, la inflación es compleja porque hay diferentes ítems. Por ejemplo, dicen, la inflación es 4%, pero ese es un promedio de una canasta. Pero dentro de la canasta hay varios ítems, por ejemplo, alimentos. Y son los alimentos los que más fuerza tienen en la canasta.
y lo que está ocasionando más la inflación. Y que día a día... Y nosotros sabemos, cuando vas a comprar, tú te das cuenta, o sea, no la te inflación alcanza, no la te alcanza, vives en la práctica. Claro, los estadísticos, los economistas publican la inflación. Pero quien lo sufre todos los días son nosotros sabemos más, digamos, que el estadístico que está haciendo los cálculos. Porque tú tienes tu canasta en tu casa, en tu familia, y tú te das cuenta cómo suben las cosas. Entonces, por eso que el Banco Central en este momento está actuando bien, porque está subiendo la tasa a pesar de todas las presiones que tuvo, de que al revés, habían economistas que opinaban de que debe bajar la tasa, para que así se incentive el consumo, la inversión y la economía se reactive. Pero no, yo estoy de acuerdo con la política que ha tomado en subir la tasa. ¿No? Ahora, hay otro fenómeno que se nos viene, que es que Estados Unidos también tiene su Banco Central. Así es. Y Estados Unidos está mostrando señales de mejoría en su economía, el mercado de trabajo se ha vuelto más sólido, pero ya están esperando una inflación de 2%. Entonces, ¿qué hacen ellos? Con la tasa la bajaron al mínimo para reactivar su economía, ahora la van a subir. Y al subir la tasa de Estados Unidos, nuestro tipo de cambio va a tender a subir. Entonces, ese es otro problema que se nos viene. Perfecto, vamos a tener una llamada. Sí. Profesor, tenemos una comunicación telefónica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama y cuál es su nombre, por favor? Por favor. Mi nombre es Luis Illesca Garibaldi y le llamo del distrito de Rima. Bienvenido, señor. ¿Cuál es su consulta? Encantado. Lo estoy escuchando al señor analista. Quisiera preguntarle, no una contradicción en el consumo, como él lo ha manifestado, sino aplicando el valor adquisitivo de la población. En mi modesto entender, el valor adquisitivo de la población está por debajo de la inflación. Entonces le pregunto al distinguido señor, ¿qué medida debe tomar el Banco Central de Reserva para devolverle el valor del consumo más un margen en la disponibilidad del dinero del llámese el inversionista, llame el modesto trabajador? Porque ahorita, analizando, el valor adquisitivo de la población está por debajo de la inflación. Yo quiero una respuesta coherente del señor, por favor. Mi nombre es Luis Illesca Garibaldi. Gracias. Muchas gracias, señor. Ya. Vamos con una siguiente llamada. Profesor, solvemos la consulta del oyente. Sí, claro. Ya, mira. A ver, la inflación es un porcentaje y los sueldos están en dinero. Entonces no se pueden comparar directamente. O sea, no se puede decir si el sueldo está debajo o arriba de la inflación. La inflación es cómo suben los precios de los bienes y servicios que consumimos. Entonces, es interesante, sí entiendo lo que está preguntando el señor Luis Illescas, porque la capacidad adquisitiva se puede ver afectada si es que la inflación sigue siendo 3 o 4%. Porque mire, nosotros podemos decir, ¿cuánto es la inflación? 3. 3 es mucho, es un año. Pero en 20 años, ¿cuánto es? Más de 80%. Entonces todo depende de la edad que tiene la persona. Si tú tienes una inflación de 3% y tienes 20 años, no hay problema. Si tienes 40, ¿cómo va a ser tu capacidad adquisitiva cuando tengas 60? Y la persona que tenga 60, ¿cómo va a ser su capacidad adquisitiva cuando tenga 80? Entonces acá estamos hablando de un tema dinámico, del tiempo. Entonces la inflación, a mi modo de ver, debe ser 0, máximo 1. No tiene por qué haber inflación, porque cada vez los negocios son más productivos, cada vez somos más eficientes, entonces las cosas no tienen por qué subir. Entonces ahí, bueno, entramos ya a otro tema, ¿no?, de teoría monetaria. Pero bueno, si el Banco Central dijo que era 2, debe ser 2, no debe ser 4. Entonces lo único que puede hacer el Banco Central para evitar que nuestra capacidad adquisitiva cada vez sea menor es que la inflación sea 2, 1.8 al año. Exitosa. Entonces, ya, no te suben el sueldo, está bien, pues ya no te suben el sueldo, pero sigues comprando lo mismo en 5, 6, 7, 8 años de acá a futuro. Imagínate que no te suban el sueldo y la inflación sea 4 al año, entonces en 10 años va a ser 60. Entonces vas a poder comprar la mitad de lo que puedes comprar ahora. Por eso que la inflación es un tema muy importante y muy delicado y no se debe dejar de lado. 3% para mí es bastante realmente. No es que sea poco. Claro, si lo comparamos al gobierno del 85-90 que llegó en el 90 a 7.000%, bueno, es excelente, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de la realidad. La inflación debe ser 2, no debe ser 4 como ahora, ¿no? ¿Y qué medidas se deben tomar para que se mantenga en 2? Bueno, eso es ya una política monetaria.
¿no? Hay dos respuestas. La institución emisora, que es el Banco Central, normalmente publica en sus documentos que son los precios de los alimentos, los precios de algunos productos agrícolas que están subiendo, inclusive dice que el tipo de cambio, como ha subido, influirá en la inflación. Vamos a recibir otra llamada. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con esa posición, por si acaso. Continuamos luego de la comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Aló. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? Aló, buenas noches. Aló, adelante señora, ¿de dónde nos llama? Desde Cañete. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre, por favor? Claudia. Muy bien, señora. Bienvenida. ¿Y cuál es su consulta? Mi consulta es que, no sé, Aló, no. Ahorita no dan su gratificación y ahora han depositado solamente 750 nada más y ese no es un sueldo. No sé cómo puede ser el Ministerio de Trabajo, cómo puede ir a ver el problema que tienen esos trabajadores. Muy bien, la consulta va por el hecho de que estas personas no han cobrado su gratificación o no se les ha depositado el monto completo de su gratificación. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas, profesor? Bueno, primero, hay muchos casos de esos. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Sí, porque es posible que la empresa no tenga... Es una obligación de la empresa cumplir con estos pagos. Es una obligación, así es. O sea, si lo vemos por parte legal, es una obligación. Pero se puede el caso que la empresa no tenga la liquidez. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tendría que pedir un préstamo para pagar la gratificación. Y a veces no lo pueden hacer, lo pagan por partes. Como ha sucedido ahora que lo licúan, como se dice, ¿no? Lo van pagando de 100 en 100, en 100, en 100. ¿No? Entonces, el caso extremo sería hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero hay que ser realistas, hay empresas que no tienen esa capacidad. Porque ese también es un tema que podríamos conversar. Miren, cualquier empresa tiene que pagar, ¿cuánto sueldo paga? El sueldo, 12 sueldos, 2 gratificaciones y las ETS, son 3 sueldos más. Es un caso único en el mundo, que una empresa tenga que pagar tantos sueldos. ¿Eso no sucede en otros países? No sucede. Lo que pasa es que otros países pagan más. O sea, lo mejor sería no pagar tanta gratificación y pagarle más a la gente. Entonces, las empresas grandes pueden hacerlo, pero empresas pequeñas no soportan. ¿Pero qué tendrían que hacer estos ciudadanos? ¿Acudir al ministerio? Bueno, la parte legal, primero negociar con la parte, ¿no? Y si no se llega a un acuerdo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Acudir al Ministerio de Trabajo y denunciar? Claro, la parte, hablar con un abogado laboral. Porque si bien es cierto, la empresa puede tener problemas, pero eso también le causa un perjuicio al trabajador. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches, bienvenido. ¿Desde dónde nos llama? Iquitos, qué linda ciudad. Bienvenido, señor Max. ¿Cuál es su consulta, por favor? Mira, yo le quiero hacer preguntas al señor que está ahí. Realmente del 85 al 90 tuvimos una economía catastrófica. La pregunta es, ¿qué política económica utilizó el ingeniero Fujimori para que durante 10 años de su gobierno no subiera ni un céntimo los artículos de primera necesidad y todos los demás artículos básicos de todo bien? ¿Para que no suba qué, perdón? ¿Puedo repetir? El precio de los artículos básicos de la canasta familiar. ¿Quién hizo Fujimori para que suban? Para que no suban. Aló, buenas noches. Sí. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Ya, la política de Alberto Fujimori, como todos recordamos, ¿no? Lo que tenemos más de 30 años, 40 años, es un cambio brusco de la política, ¿no? ¿Qué pasó en la década del 80 y el 70? El gobierno, en coordinación con el Banco Central, que no era autónomo, emitía dinero al Banco Central y financiaba el gasto del gobierno. Pero como gastaba más que sus posibilidades, entonces, según la ciencia económica nos explica que cuando hay mucho dinero en la economía, las cosas comienzan a subir, los precios suben. Es decir, el dinero comienza a corretear a todos los bienes, como se dice, ¿no? Entonces, el año 90 hubo un cambio brusco de política. Entonces, en lugar de producir más dinero, de crear más dinero, por ejemplo, creaban 100, 120, 150, 200. Entonces, la nueva política que hizo, solamente crear 20, 30, 40. Es decir, el nuevo dinero creado fue mucho menor. Entonces, eso hace automáticamente que los precios ya no sigan subiendo, ya no van a bajar.
¿no? Un bonito ejemplo es, por ejemplo, el Sublime. ¿Cuánto costaba el Sublime en el 88? ¿Cuánto costaba en el 94? ¿Entiendes? Entonces ya el precio sube, ya no baja, pero ya no sigue subiendo. Eso fue la política, el cambio. Muy beneficioso, definitivamente, ¿no? Para la capacidad adquisitiva de la población. No sé si esa es la respuesta, no sé. Okay. Respecto a la actividad económica, profesor, ¿qué es lo que debemos conocer los ciudadanos peruanos, el ciudadano común? ¿Qué es lo que tenemos que entender sobre la actividad económica y la importancia para el país? Acá también hay un debate muy, muy bonito, mire. Hay dos posturas. O sea, la realidad concreta es que nosotros estuvimos creciendo a tasas muy altas, 6, 7, 8%. Y ahora vamos a crecer 3, con suerte 3.5. Entonces, hay dos lecturas acá, ¿no? Algunos economistas plantean de que el fenómeno externo, los precios de los minerales, que China no compra, es el culpable de que no estemos creciendo tanto, ¿no? Este por el lado de la demanda. Y otros economistas, por el lado de la oferta, plantean que el problema es interno. Problemas políticos, sociales, comunales, ecológicos, que han evitado que más o menos 25.000 millones de dólares sean utilizados en proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? La desregulación. Antes, hace unos 7, 8 años, se pedían, por ejemplo, 8, 9 permisos ecológicos para explotar una mina. Ahora son más de 200. Entonces hay una serie de burocracias y permisos y temas que han paralizado, digamos, una serie de inversiones. La productividad, la eficiencia, ¿no? La burocracia. Entonces, son los dos frentes realmente, ¿no? Pero todo depende del economista, qué es lo que plantea, ¿no? Por ejemplo, yo planteo que es interno el problema, ¿no? Estamos bien macroeconómicamente, las cifras están excelentes, no tan bien, pero bueno, están muy buenas, pero los mercados funcionan mal, la seguridad, la delincuencia, ¿no? Es microeconómico el tema. Okay, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, señor? Una consulta, ya que lo escucho al economista que está acostado, habla mucho del tema de las inversiones, etc. Bueno, mire, el tema es el siguiente. Ahora actualmente estamos en el boom inmobiliario. Así es. Las personas se endeudan 20, 30, hasta 40 años con casas, departamentos, predios, etcétera. Entonces yo le quisiera decir, si esto va a ocurrir, lo que ocurrió en España, la famosa burbuja inmobiliaria que al final reventó, y bueno, pues todos saben lo que ocurrió. ¿En cuánto tiempo se le estima que eso puede ocurrir acá en el Perú? Otra cosa, él habló del tema de la burocracia. Yo no entiendo, no sé si quisiera que me defina para él, una visión de economista, ¿qué quiere decir la burocracia? Ok, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Ya, está bien. Bueno, la burbuja puede existir, pero no reventar, para empezar, ¿no? Exitosa. Por ejemplo, no te hemos visto. Las casas han subido en muchos distritos 2, 3 veces más. Los alquileres han subido 2, 3 veces. Todo lo estamos viviendo constantemente, ¿no? Entonces, acá hay un efecto a contagio, ¿no? Puede haber habido mucha gente, ¿no? Muchas personas con mucho dinero que han estado comprando muchas casas, 2, 3, 4 casas, ¿no? Departamentos sobre todo, y han esperado que suba el precio y los ha vendido, ¿no? Entonces han estado con este sistema, ¿no? De compra, venta, compra, venta. Entonces el resto de distritos se han contagiado, y no solamente distritos, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, definitivamente que yo considero que sí, hay una burbuja acá, porque si tú comparas los precios de los insumos de la construcción, por ejemplo, la curva es así, ¿no? Es media plana, un poquito con pendiente, pero la curva de los precios es totalmente ascendente. Entonces no hay una relación entre costos y los precios de los departamentos, ¿no? Entonces tiene que haber aquí, una efervescencia por comprar casas, ¿no? Pero por otro lado, si compran es porque hay créditos, entonces también ahí tiene que ver la política monetaria, ¿no? Es posible que los bancos tengan mucho dinero, exceso de liquidez, y ya no está colocando. Ahora, que explote la burbuja, yo no creo que pase igual que España y Estados Unidos, ¿no? Porque lo que importa es la capacidad de pago de los endeudados, ¿no? Entonces acá nuestra economía es tan pequeña que las hipotecas no se han ido pasando de mano en mano y no se han generado instrumentos con los cuales mucha gente gana mucho dinero. Aquí el que tiene su hipoteca, bueno, le paga al banco y ahí queda el tema. Entonces es más fácil el tema, es mucho menos complejo, ¿no? Entonces lo que puede suceder, como ya estamos viendo, es que los precios comiencen a bajar. Y mucha gente que compró, por ejemplo, a $200,000 un departamento, de repente ahorita está en 150,000, ¿no? Entonces definitivamente van a perder.
dependiendo a cuánta gente le pase eso, puede haber una euforia de venta de departamentos. Pero no creo que sea como Estados Unidos y España, ¿no? Al contrario, puede ser una oportunidad, porque si las casas comienzan a bajar, mucha gente que no puede comprar casa comienza a comprar. Entonces ahí se nivela la demanda, ¿no? Y con respecto a la burocracia, bueno, como dije, ¿no? Si uno ve las estadísticas, en macroeconomía está muy bien, ¿no? No excelente, pero bueno, estamos aceptables, ¿no? Tenemos equilibrios fiscales, equilibrios externos, el tipo de cambio, la inflación, ¿no? Pero el problema está en los mercados. Por ejemplo, la cantidad de permisos que tiene que tener, por ejemplo, una persona para hacer un negocio, ¿no? Sobre todo la parte minera y la parte ecológica, ¿no? Que ha entrampado mucho las inversiones, como dije hace unos minutos, ¿no? Muchos miles de millones de dólares están entrampados porque se necesitan permisos que duran a veces 1, 2 o 3 años, ¿no? Ese es el tema de la burocracia. Estamos en Exitosa Radio, en los 95.5 del FM. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, señorita. Disculpe, soy la misma persona de la ciudad de Iquique. Para agradecer por la respuesta que dio el señor. Verdad que creo que definitivamente el Perú, sabiendo cuál ha sido la política económica que aplicó Fujimori, debe votar por el mismo grupo al que tú salga adelante. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias. Esperamos sus llamadas a los teléfonos 251-9422 y el 467-4499. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, señor? Buenas noches. Mi consulta es sobre el tema laboral. Mi esposa trabaja en gobierno regional Madre de Dios. Ella trabaja en la modalidad de proyectos de inversión y trabaja 1 hora y 45 más de los otros trabajadores todos los días, y lo cual no tiene vacaciones. Si eso es posible, porque el señor está con una resolución del tribunal por el tema que le sacaron arbitrariamente 2000, ella labora desde 2003, está con la resolución del tribunal. Entonces, y desde ese momento pues le han repuesto y ya trabaja, pero no tiene vacaciones, y 1 hora y 45 más diario labora ella. Entonces, sobre eso era mi consulta: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar ese tema? Porque los otros trabajadores salen a las 4 y pues ella se queda hasta 5 y 45. Pero ¿qué sistema tiene su esposa? ¿Es de quinta categoría? ¿Es de planilla? ¿O es de cuarta categoría? ¿Le pagan por recibos por honorarios? No, está en planilla. Ella está en planilla. Ella le pagan planilla. Entonces, si es planilla, tiene el derecho a las vacaciones. Le abonan a su cuenta. Entonces, como cualquier trabajador. Le deben pagar o sale vacaciones o le pagan las vacaciones. Ese es por ley. No le pagan las vacaciones. Desde esa época, desde 2003, nunca tuvo vacaciones. Bueno, ahí está Marcos. Perdón, a ella le sacaron del trabajo, trabajando ya 3 años, creo que trabajó, y le sacaron por el tema de que cuando estaba embarazada lo sacaron. Entonces de ahí le hacemos la denuncia, le hemos ganado, y el gobierno regional apeló hasta el Tribunal Constitucional. El tribunal nos dio la razón, entonces le han repuesto. Y le han repuesto pues el mismo trabajo, ese proyecto de inversión, que donde pues 1 hora y 45 más diarios trabaja más de los otros trabajadores y no tiene vacaciones. Bueno, si es un derecho tiene que reclamarlo, señora. Claro, definitivamente, si trabaja más... Yo no sé cómo reclamar, que más o menos, o sea, porque allá en mi zona, pues, los abogados y así, no... Yo he hecho las consultas, me dicen, sí, que por acá, por allá, pues, pero no nada concreto. Es Madre de Dios. Muchas gracias, señor. Sí, bueno, es un tema legal, ¿no? Realmente. Un abogado laboral tendría que ver su caso y acudir al Ministerio de Trabajo y también acudir a los juzgados. Sí, a los juzgados, sí. Es un tema legal, definitivamente. Porque de derechos. A todas luces es una arbitrariedad. Es un tema de derechos. Y no olvidemos que nuestra sociedad desafortunadamente tiene un virus muy fuerte que es la informalidad, ¿no? Y la informalidad está en todos los niveles medios, altos, bajos, de gente de mucho dinero, gente muy humilde. La informalidad está en todos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado y exigir los derechos que nos corresponden.
lo importante sería acudir al Ministerio de Trabajo para que se empiecen las acciones inmediatas, para que pueda enviar una persona que pueda verificar las condiciones, un inspector para que pueda verificar las condiciones en las que está trabajando y se pueda recoger la información necesaria que evidencie la arbitrariedad. Se le está exigiendo trabajar más que otras personas y se le está perjudicando en el pago de su remuneración. Definitivamente lo que hay que hacer es acudir al Ministerio de Trabajo y luego de ello acudir a las instancias judiciales para hacer valer su derecho. Aparentemente las empresas vulneran derechos, sin embargo se aprovechan de la inactividad de los ciudadanos. El trabajador cree que no puede reclamar, cree que merece ese tipo de arbitrariedades. Lo que hay que hacer es reaccionar y acudir a las autoridades. En el Ministerio de Trabajo hay autoridades, están los inspectores, y lo importante es recoger esos elementos de prueba para poder demostrar lo que está sucediendo en ese caso. Y definitivamente las empresas serán sancionadas, pero depende de la inmediatez con las que se acuda a la institución y que se pueda pedir la presencia de un inspector. Ahora, pero acá hay un tema más profundo, ¿no? De 10, 7 son informales. Entonces, la misma persona acepta ser informales, ¿ah? Porque la empresa, primero, que no los puede volver formales, porque es muy costoso. Y segundo, que si la persona no acepta, traen otra. Entonces la persona tiene que aceptar la informalidad, porque si él no trabaja ahí, viene otro y la acepta, ¿no? Entonces es un problema ya complejo. ¿Y qué medidas hay que tomar para que se evite esa informalidad? Lo que se tiene que hacer es crear incentivos para que las empresas contraten de manera formal a la gente. Tiene que haber una solución, tiene que haber una fórmula. Algunos dicen que dejen de pagar impuestos 2, 3 años, ¿no? Incentivar. Tiene que haber, digamos, una cultura empresarial, ¿no? De tal manera de que les convenga que su gente sea formal. Lamentablemente, esta falta de incentivo viene perjudicando al trabajador, porque es quien se tiene que someter a estas reglas que finalmente van en su contra y son muchas veces abusivas. Claro. En el caso de la señora, trabaja más horarios o más horas que los demás y se ve perjudicada en sus ingresos. No, y los informales no tienen salud ni van a tener pensión tampoco. Aún mayor la restricción, imagínense, mayor el riesgo. Profesor, muchísimas gracias por su presencia, por su explicación tan clara. Le pedimos por favor sus últimas recomendaciones a nuestro público para que pueda saber manejar su dinero, saber ahorrar y cómo deba gastar este dinero que tiene en este momento por haber cobrado las gratificaciones. Bueno, acá hay un gran principio que nosotros vemos en la universidad, ¿no? Si el gobierno baja impuestos, después los va a volver a subir. Entonces hay que tener mucho cuidado de acá 2 años, 3 años. Entonces, ahorremos, vivamos tranquilos, pero desarrollar la cultura y esa virtud que nos enseñaron los grandes clásicos del siglo XIX, ¿no? Que es el ahorro el que nos va a hacer felices en el futuro. Ok, muchas gracias.